Comenzamos. Se trata de que toda la gente que estáis empezando a estudiar programación, que ya lo estáis haciendo, que os lo estáis planteando, que igual ya trabajáis o igual ya sois programadores desde hace muchos años, pero igual queréis dar cambios, dudas, preguntas, miedos. Vamos a ello. ¿Cómo mantener la motivación? ¿Cómo has hecho? Mirar, la motivación es algo que en el mundo del desarrollo de software siempre está yendo y viniendo. Yo muchas veces estoy más motivado, otras veces estoy menos, pero yo creo que lo principal que debemos de entender es que así es como funciona nuestro sector. Que a veces nos sentimos mejor y otras veces pensamos que no tenemos ni idea. Esos sentimientos muy habituales. No pasa nada porque a veces nos sintamos así. No es culpa nuestra, no es que seamos más listos, más tontos, no, que valgamos menos, que valgamos más, no, es que tenemos que intentar manejar el sentimiento y es que cuando yo hoy me siento mal, seguramente mañana te vas a sentir mejor. Igual dentro de un mes te sientes peor y después mejor. Lo que tenemos es que intentar manejar esa frustración de alguna manera. Ser freelancer es un buen inicio para practicar programación y hacer proyectos reales o mejor dentro de empresa. Vale, mirar. Yo soy freelance ahora mismo, pero sabéis que me hice freelance después de 5 años trabajando en empresa. En empresa aprendes muchas cosas, puedes estar más contento, menos contento, pero claro, si tú acabas de salir de donde sea, de la universidad, de tus estudios, de donde sea, y decides empezar como freelance, creo que puede ser muy difícil. ¿Por qué? Porque por mucho que hayas estudiado, no conoces nada del sector. El sector fuera de la parte de estudiante. Cómo funcionan las empresas, cómo piensan, cómo tienes que actuar tú como profesional, eso no lo vas a conocer. ¿Qué lenguajes de programación recomiendas para aprender? Mirad, no hay un lenguaje ni mejor ni peor. Yo os digo siempre una frase que es que el programador, la programadora, no se le paga, a veces sí, es decir, si lo extrapolamos, sí que se nos paga por el lenguaje de programación que sabemos, pero no por eso exactamente. Se nos paga por lo bien o mal que sabemos pensar, resolver problemas, aplicar nuestro conocimiento. Eso es por lo que de verdad alguien en programación es mejor o peor. ¿Y cómo se pasa de junior a senior? ¿Es por medio de exámenes o cómo es eso? Esa es otra grandísima pregunta. El cómo pasamos de junior a senior. En realidad no hay una vara de medir. Es decir, eso es una calificación que te da tu empresa para colocarte en un puesto concreto, para pagarte un salario, para darte unas responsabilidades. Lo que para la empresa A es un junior, un senior, para la empresa B puede no tener nada que ver. Claro, y eso lo tenemos que tener presente. No tenemos que pelear por es que yo lo que quiero es que me llamen senior. ¿Quién sabe? Porque igual dentro de tu grupo de trabajo ya eres el senior, pero el día de mañana entra otra persona y igual no eres tan senior. O igual cambias de empresa y igual no eres tan senior. O al contrario, igual te ves como junior y te cambias de empresa y en realidad es que tú ya tenías un nivel más avanzado. No hay ningún certificado. Tu nómina, no, pero la nómina según una empresa. Pero a mí lo que ponga tu nómina, igual si trabajas en una empresa, después llegas a la mía y me da igual lo que pone. Entonces lo único que tenéis que pensar de alguna forma es que no hay que perseguirlo como tal. Como, no, apartaos que yo soy senior. Yo lo veo conmigo, bueno, vale, llevo trabajando 12 años, que seguramente me pueda considerar senior, pues seguramente, pero que sea el senior perfecto, pues no. ¿Qué te parece usar ChatGPT para aprender y mejorar conocimientos ya adquiridos? Bueno, ChatGPT, GitHub Copilot, Tabnine, lo que sea, cualquier herramienta que nos valen para autocompletar código de forma bruta, de alguna forma, que no es no es el corrector de código de nuestro IDE, sino que es capaz de tirarnos ahí 50 líneas en un segundo. Yo lo veo bien, es decir, yo estoy convencido que herramientas como GitHub Copilot o ChatGPT van a acabar siendo herramientas que vamos a acabar integrando en nuestro día a día como programadores, pero si no es GitHub Copilot o ChatGPT es la que salga que las desbanque, me da igual. Pero herramientas del estilo, yo estoy más que convencido que van a formar parte de nuestro flujo de trabajo diario. Convencidísimo. Es decir, igual que a día de hoy nadie se echa las manos a la cabeza por usar un editor de código que te autocompleta código cuando antes no existía eso, nadie se va a echar a la cabeza cuando tengamos un editor de código que sea como ChatGPT y haga ciertas cosas. Si al final nosotros tenemos una herramienta que es capaz de escribir un montón de código, de escribir programas, de hacer locuras, y nosotros no somos capaces de entender por qué y de qué manera nos está ayudando el programa, pues mal lo llevamos.
Es decir, si yo ahora me voy aquí y digo, vale, quiero utilizar esto, entonces pongo un comentario y llega GitHub Copilot, ras, y ya me autocompleta todo el código. Si no entiendes el código que te ha escrito GitHub Copilot, estás perdido. Básicamente, estás perdido. Es decir, porque si no, estarás haciendo cosas porque sí. Porque igual lo que yo creía que era un código que resolvía un problema, igual me metía 50 errores en mi programa. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y nosotros tenemos que ser de verdad el órgano que tome las decisiones de verdad. Las decisiones finales las tenemos que tomar nosotros. Estoy empezando en el mundo de la programación, ya que estoy estudiando inteligencia artificial. Me está costando bastante todo el entorno, pero muchos de tus vídeos me han ayudado. Muchas gracias. La programación cuesta entenderla. Y a veces lleva tiempo. Y a veces lleva mucho tiempo. Y todo depende de la persona que esté aprendiendo. Yo no, y os lo cuento, yo empecé a estudiar programación y tampoco entendía mucho de qué iba todo esto. Después llega un punto que ya dices, ok, ya me entero un poquito más y ahí las cosas pues empiezan a facilitarse. Pero hay que tener la suficiente fuerza de voluntad como para estar pico y pala, a veces sin entender cosas, hasta que de verdad llega el momento y vemos la luz. ¿Es más importante la experiencia en una empresa o tener un buen portafolio? Yo creo que a partes iguales, porque el portafolio puede estar relacionado también con lo que tú hagas en la empresa, porque un portafolio, para mí, no es solo los proyectos, es la historia que tú cuentas. Y si tú has trabajado en una empresa, e igual no puedes enseñar los proyectos que has hecho en esa empresa, igual sí que puedes contar cuáles eran tus responsabilidades, cuáles son las tecnologías con las que trabajas, qué alcance tenían esos proyectos. Igual tú no puedes decir, mira, el proyecto en el que trabajé hacía esto, pero puedo decir, trabajé en un proyecto que tenía montada esta arquitectura, que al final podía tener tantos usuarios, que el proyecto estaba en tantos países. Imaginaos, por flipar. Y sin contar el proyecto, puedo contar su alcance. ¿Recomendarías tener nociones básicas de otros lenguajes que no sean nuestros principales? No necesariamente, diría yo. Esto ya lo comenté en este directo, y es que el aprender un lenguaje no quiere decir, como ya sé un lenguaje voy al segundo, cuando ya sé el segundo voy al tercero. No, esto no se trata de acabar teniendo un portfolio, un currículum y decir, sé 20 lenguajes. Lo importante es qué sabes hacer con esos lenguajes, ¿vale? En muchos casos, saber un lenguaje, ya solo por saber un lenguaje, vas a saber 100 más. En el punto de aprendizaje autodidacta, ¿puedo saber que estoy preparado para echar ya currículums? Yo que os diría, nunca se sabe cuándo estamos preparados para echar currículums, y más si es la primera vez. ¿Cuál es la forma de saberlo? Yo os digo 2 consejos. El primero, que seáis capaces de construir algo. Es decir, ¿en qué te has formado? Por poneros el ejemplo de, yo me he formado como programador Android. ¿Sabes crear una aplicación Android? Aunque sea cutre, aunque sea sencilla. ¿La sabes crear? ¿La entiendes? ¿La sabes subir a tienda? Más o menos. ¿Te enteras por ahí? Pues seguramente estás preparado. Y segundo consejo, echa currículums. Ya está. Si no lo estás, pues ya te lo dirá la empresa, pero tampoco perdemos nada, ¿no? Estoy terminando el segundo año del grado superior. ¿Me das algún consejo para las prácticas? Paciencia. Los consejos que damos siempre aquí cuando empezamos a trabajar, que es que no lo veamos como que es un problema nuestro, sino que es algo habitual. Intenta aprender mucho, intenta aprovecharlo, intenta disfrutarlo y no lo veas como que igual sientes una presión desmedida, ¿no? Cuando te pones a trabajar. Lo que es un suicidio es meterse a estudiar programación sin tener una mini idea de si te atrae o te gusta. Yo llegué al grado superior sabiendo programar más o menos que me apasionaba, pero había gente que estaba allí porque tenían que elegir algo. A ver, yo no creo que necesariamente sea malo no tener ni idea de programación antes, porque yo creo que es lo que le pasa al 95% de la gente que entra en un ciclo, que entra a la universidad. No tiene ni idea de lo que es la programación. Sí que es cierto que a día de hoy hay muchos medios y que quizás echarle un ojo y ver lo que es programar antes de tomar una decisión te puede ayudar, pero también es muy difícil que tú, viendo lo que es programar durante una semana o un mes, eso te acabe ayudando, porque igual lo que te genera es rechazo y miedo. Igual no te metes a la universidad porque te da miedo programar y en realidad es que no le has dado el tiempo suficiente, porque entender la programación y al final hasta cogerle ese gusto, tener gusto por la programación, yo creo que es algo que puede llevar mucho tiempo. Y yo creo que es lo que le pasa a la mayoría. Entonces, sí que ¿qué sería lo más grave?
igual que tú te metas a estudiar algo de programación, si de verdad no tienes ni la más remota idea y has sido obligado. Pero yo creo que eso es mala decisión, te metas en programación o te metas a estudiar cualquier cosa. Si de verdad tú tienes cero cariño, no digo por programar, porque aún no sabes programar, pero si tienes cero cariño por la informática, pues seguramente pues igual programar no te acabe atrayendo tanto. Y nada más.